Festejan los socialdemócratas y festeja Dietmar Woidke, el actual jefe de gobierno regional de Brandeburgo y candidato para un periodo más. Acababa de ganar las regionales por muy poco y por muy poca distancia. Por eso también festejó Alternativa por Alemania, la ultraderecha que consolida su importancia política, particularmente, aunque no exclusivamente, en el este del país. Segunda fuerza, más de un tercio de los escaños en el Parlamento regional y respaldo implícito a la línea más dura del partido Alternativa para Alemania. Vamos a hablar con nuestra Úrsula Moreno, corresponsal política, analista política. Estuvo cubriendo las regionales ayer, hizo varias conexiones. La tenemos aquí temprano, muchas gracias por estar. Bueno, si tuviéramos que editar un diario, Úrsula, ¿qué tenemos que destacar en la tapa? ¿El SPD y su sprint final en la campaña o AfD y su consolidación como fuerza política? Supongo que ambas cosas, pero como a la hora de definirse por un titular tiene que ser compacto y corto, más bien iría por el tema de una victoria amarga y una victoria ajustada, sobre todo, ¿no? Porque evidentemente el SPD ha ganado por la mínima, ese es el tema, un poco más de un 1% de diferencia sobre la AfD, sobre Alternativa para Alemania, los ultraderechistas, pero ha habido mucho voto táctico. Ha sido debido sobre todo a la popularidad del primer ministro, de Dietmar Woidke, y bueno, en este caso han conseguido salvar los muebles, pero realmente ha sido una victoria por la mínima y por miedo en parte a que Alternativa para Alemania realmente consiguiera un resultado arrollador también en Brandeburgo, como lo ha conseguido en Sajonia y en Turingia y previamente en las elecciones europeas. Andrés. Y volvemos a Sajonia y Turingia porque nos gusta explicarlo siempre. Son elecciones regionales en estados que no están entre los más grandes en población o por su importancia económica. ¿Por qué nos interesa a nivel nacional una elección regional? Nos interesa y le interesa al mundo, eso lo he podido ver tanto en Turingia como ahora en Brandeburgo, las dos elecciones que he cubierto in situ, porque había medios realmente de todo el mundo presentes, pese a ser, como tú dices, regionales. Estamos hablando de elecciones, los tres estados federados no llegan a 10 millones de habitantes, estamos hablando del 10% tan solo de la población de Alemania, encima con un PIB, un PIB realmente bajo, es decir, que podríamos decir que sobre la totalidad de Alemania estas elecciones son irrelevantes. Sin embargo, son relevantes porque el este de Alemania se ha convertido en una suerte de laboratorio político, ¿no? Aquí se prueban constelaciones políticas, coaliciones, que luego eventualmente podrían probarse a nivel federal y sobre todo porque ese ascenso de Alternativa para Alemania que vemos, sobre todo, que se consolida con más fuerza en el este del país, porque como tú bien decías antes, también en el oeste estamos viendo cifras de 2 dígitos y pronósticos de voto para Alternativa para Alemania, para los ultraderechistas, en torno a un 20% en estados como Baja Sajonia o como Hesse, pero es cierto que en el este hay un 10% más, hay una diferencia realmente significativa. Estamos viendo resultados en los tres estados federados en torno al 30%, es decir, una tercera parte de la población ha optado por los ultraderechistas, por la Alternativa para Alemania. Entonces, precisamente el comportamiento, los resultados obtenidos por Alternativa para Alemania, sumado también a ese nuevo partido de reciente creación que es la Alianza Sarah Wagenknecht, es una escisión de la izquierda, un partido también de corte populista que ha obtenido en menos de 5 meses en torno al 13% de los sufragios en los tres estados federados, pues también hace sonar las alarmas y pone al resto del país y al resto de Europa también sobre aviso, ¿no? Y quedémonos en la dimensión nacional de las elecciones. Muchos hablaban y se referían al canciller Olaf Scholz de Schicksalswahl, es decir, elección del destino para él y para el gobierno federal. Claro, si perdía el Partido Socialdemócrata era culpa de Scholz, con todo lo que eso significaba. Ganó el Partido Socialdemócrata y ahora resulta que es a pesar de Scholz. Claro, está un poco el morbo nuestro de los periodistas que siempre buscamos también quedar bien parados. Pero más allá de eso, ¿cómo interpretamos eso? ¿Fue a pesar de Scholz?
Bueno, si hiciéramos más periodismo constructivo, como decías tú, probablemente haríamos una lectura mucho más positiva de estos resultados también para Olaf Scholz. Pero bien es cierto que este triunfo que hemos visto anoche en Brandeburgo para el Partido Socialdemócrata tiene que ver realmente con su candidato, con Dietmar Woidke, que tiene un índice de popularidad altísimo. Es ya casi una tradición en Brandeburgo que los varones socialdemócratas repitan mandato. Estamos con Platze, que hemos visto una serie de primeros ministros que han repetido 1, 2 o incluso 3 mandatos al frente del gobierno en Brandeburgo. Llevan gobernando 35 años y además este Estado federado no tiene nada que ver con Sajonia o con Turingia, porque realmente Brandeburgo, que es el land que rodea a Berlín, es decir, también saca provecho de los habitantes de Berlín y de la actividad económica y política de la capital, es uno de los estados federados en Alemania que tiene mayor crecimiento económico, que ahora mismo en Alemania eso no es mucho, está en algo más de un 2%. En Brandeburgo cuenta con empresas como Tesla, es decir, Brandeburgo no es comparable para nada con Sajonia y Turingia. Yo creo que muchos de los votantes que finalmente se decidieron a mantener al SPD en el poder temían también que llegando o colocándose Alternativa para Alemania en un primer puesto, eso también de cara al exterior era realmente mala publicidad, sencillamente, para inversiones extranjeras. No nos olvidemos que en Brandeburgo están 3 de las universidades más importantes del este del país, en donde hay institutos de investigación, institutos científicos, como te decía Tesla, pero muchas otras empresas. Es decir, que son conscientes de que viven en parte de la inversión extranjera y que hoy salieran los titulares, volviendo a tu pregunta del inicio, la ultraderecha ha ganado en Brandeburgo, no iba a ser precisamente una forma especialmente atractiva para conseguir científicos y trabajadores cualificados para Tesla o para otras empresas de alta ingeniería como hay en Brandeburgo. Esto es lo que finalmente decide una parte de la población, es decir, sobre todo a los ingresos más altos, a gente más mayor. De hecho, dicen las cifras que si hubieran podido votar solamente los menores de 60 años en Brandeburgo, habría ganado Alternativa para Alemania, lo cual es bastante significativo también. Al final, son aquellas personas que tienen su futuro asegurado más o menos, que no tienen tantas expectativas o tantos miedos de qué va a pasar conmigo pasado mañana, encontraré un puesto para estudiar o encontraré un puesto de trabajo, son los que optan por fuerzas políticas alternativas, como pueden ser bien por la extrema derecha o bien por esa nueva escisión del partido de la izquierda, ¿no? Entonces, al final, son muchos los factores que se han conjugado que creo que en el fondo tienen poco que ver con lo que es el gobierno en Berlín, ese tripartito, que evidentemente las cifras están ahí, un 79% de la población alemana está descontenta con el comportamiento, con lo conseguido hasta ahora por el tripartito que lidera Scholz, y estamos viendo que tanto el Partido Socialdemócrata en los otros 2 estados federados como los verdes y los liberales, que son los socios menores de esa coalición, prácticamente están desapareciendo de esos parlamentos regionales. Es decir, que realmente no auguran nada bueno de cara a las federales que se celebran el año que viene, en septiembre del 2025, dentro de un año, para estos 3 partidos políticos. Ahora bien, también es cierto que el Partido Socialdemócrata, y de esto hacen gala hoy, es capaz de recuperarse cuando parece que todo está perdido. Lo hemos visto en Brandeburgo, pero lo dicho, en gran parte gracias a su situación económica, que es distinta a otros estados federados del este de Alemania, y sobre todo a su candidato, a su cabeza de lista, Dietmar Woidke, que claramente dijo: o me votáis a mí o yo me retiro del cargo. Es decir, si gana Alternativa para Alemania y queda en primer lugar, yo me retiro del cargo, también en detrimento de los otros partidos que podrían ser sus socios de coalición. Tanto los verdes como la CDU han perdido estrepitosamente. Muchos de esos votos que iban a ir a la CDU o a los verdes se han ido para el Partido Socialdemócrata, se han ido para Woidke, sencillamente porque él hizo una especie de plebiscito sobre su personalidad y sobre la ultraderecha. Finalmente convirtió estas elecciones, por eso son algo distintas, y no me atrevería a lanzar enseguida paralelismos con las generales de dentro de un año en Alemania, Andrés.
Vamos a hablar más adelante un poco de esto también. Como decías, el estado de Brandeburgo, económicamente en los últimos años, creo que en los últimos 3 años consecutivamente, se ubicó como líder con respecto a cifras de crecimiento. Así que estas buenas cifras pueden explicar si que finalmente haya triunfado Dietmar Woidke, pero había que explicar la fuerza de Alternativa por Alemania y cuáles fueron los ejes de la campaña, que en este caso, de parte de Alternativa por Alemania, fue una campaña agresiva en la retórica, pero también en las imágenes. Entre lo que más se comentó en los últimos días está este video que vamos a mostrar ahora de Lena Cotré, diputada regional del estado de Brandeburgo, que no reparte llaveros, ni sacapuntas, ni pins como propaganda electoral, sino estos elementos metálicos que vemos del tamaño de un bolígrafo para defenderse de agresores en la calle. Con agresores se refiere, por supuesto, a inmigrantes. Y el candidato Hans Christoph Bern, que representa también a las posiciones más duras del partido, justamente obtuvo el segundo puesto y no muy lejos del Partido Socialdemócrata. La campaña fue especialmente virulenta en el mensaje anti-inmigración, imágenes realizadas con inteligencia artificial en algunos videos que muestran zonas comerciales desoladas por hordas de inmigrantes agresivos, multitudes de mujeres con el cuerpo cubierto. Háblame de esa parte de la campaña. Sí, sin duda todo lo que dices es cierto y no nos olvidemos que Hans Christoph Bern, que es el cabeza de lista de Alternativa para Alemania en Brandeburgo, yo he estado en varios de sus mítines, es realmente un personaje que está vigilado por los servicios de inteligencia porque se considera de extrema derecha. Lo que es la agrupación de Alternativa para Alemania en Brandeburgo es sospechosa de extrema derecha, pero el candidato en sí es realmente uno de los representantes más radicales, diría ahora mismo, de Alternativa para Alemania en este país. Habla abiertamente de la remigración y dice que no son especulaciones, sino que es una promesa que hace Alternativa para Alemania para a sus votantes en Brandeburgo en caso de llegar al poder. Es decir, no hay ningún tipo de tabú, no habla con ambajes, es el partido anti-inmigración y hace gala de ello, lo ha hecho durante toda la campaña electoral. ¿Y por qué votan finalmente también muchos a Alternativa para Alemania? Evidentemente hay un 10% que probablemente lo vota por convicción, es decir, por cercanía con ideologías neonazis que rayan el neonazismo, el nacionalismo más étnico en Alemania, pero el resto aglutina de todo, desde el voto protesta, el voto de excepción con las fuerzas políticas que, como estamos viendo en Berlín, no hacen lo que prometen o no satisfacen por lo menos las expectativas de los electores. Hemos visto cómo los verdes se han hundido estrepitosamente en estas elecciones. Ahí, cuando escuchamos a los expertos conocedores de Alemania Oriental, dicen es que precisamente Alemania Oriental, heredera de la dictadura comunista, no soporta que nadie venga a decirles cómo tienen que vivir, cómo tienen que calentar sus casas, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hablar. Evidentemente son aspectos anecdóticos de la política que se hace en Berlín, que se hace a nivel federal, pero digamos que hay una especie de alergia quizás más agudizada entre los germano-orientales hacia este tipo de partidos que, por otro lado, se votan ahí también vemos claramente, si vemos el mapa de Brandeburgo, vemos que todo lo que es el sector occidental, es decir, la parte de Potsdam, de la ciudad, de la capital de Brandeburgo, ha votado mayoritariamente al SPD y a partidos más democráticos, mientras que toda la parte oriental, que es la parte más rural, ha votado Alternativa para Alemania. Es decir, aquellas que lo hemos visto también en Sajonia y en Turingia, en las ciudades no se vota generalmente a los partidos de corte más populista. Las personas con ingresos más altos, con mayor educación, con mayores perspectivas sencillamente también económicas, acaban votando a partidos tradicionales, partidos de corte democrático, mientras que tanto las clases más humildes, los ingresos más bajos, menores perspectivas, en los que cunde más el miedo y donde Alternativa para Alemania o también la alianza Saga-Wagenknecht capitaliza el miedo,
acaban votando en mayor medida a opciones de corte populista, las nuevas opciones, también por hastío, hartazgo con los partidos tradicionales y con sus líderes. También que no nos olvidemos, y eso volviendo a la política federal, que si vemos a los dos cabezas de lista ahora mismo de los dos grandes partidos, de la Unión Conservadora, Friedrich Merz como Olaf Scholz, son señores muy entrados en años que llevan décadas haciendo política y quizás, por lo que vemos, hay muchos electores que esperan figuras, líderes nuevos, con otro discurso, con otras promesas, con otra forma de hablar, de comportarse, es decir, con una forma de hacer política completamente distinta. Y ahí también otra de las razones por las que la Alternativa para Alemania capitaliza mucho de ese voto joven es a través de las redes sociales. Claramente los partidos tradicionales han perdido el tren o no están a la altura de Alternativa para Alemania, que realmente hace y difunde todo su... Digamos que la gran mayoría no lee los partidos, no lee los programas políticos, sino que se informa a través de las redes sociales, y ahí han sabido asesorarse mejor, aunque todo es cuestionable porque evidentemente estamos viendo campañas de blanco-negro y muy populistas las que están haciendo las redes sociales, ¿no? Y también, Úrsula, tengamos en cuenta que habrá sus atenuantes, habrá sus explicaciones y hay cosas que llevan tiempo, pero los partidos que están hoy en el gobierno federal, Socialdemocracia, los liberales y los verdes, no han cumplido con los planes que se habían propuesto. No se han construido 400.000 viviendas por año, la transición energética tiene problemas, la economía no crece, es decir, la desilusión, como decía, podemos explicarla o pueden encontrar ellos mismos explicaciones de por qué esto no está ocurriendo, pero la situación general es de bastante desilusión. Úrsula, tuvimos 3 elecciones en el este, Sajonia, Turingia, ahora Brandeburgo. Se intentan explicaciones específicas a esta región, es lo que comentabas recién, pero a nivel nacional las tendencias, los números absolutos no, pero las tendencias no son tan diferentes. Quería hablar de 2 partidos, los verdes y la izquierda de Sarah Wagenknecht. Vamos primero a los verdes. ¿Qué pasa? Han desaparecido del segundo parlamento regional de manera consecutiva. Parecía hace 4 años que aspiraban a la Cancillería. Hoy están en caída libre. ¿Qué pasa? Bueno, en 2021 realmente la crisis climática y Fridays for Future, todos los movimientos ecologistas de reivindicación de la lucha contra el cambio climático y demás, eran los movimientos cívicos, eran los movimientos que salían a la calle, eran realmente lo que en ese momento tuvo un tirón y motivó mucho a gran parte de la juventud, pero también a gran parte de la población en general. Es decir, realmente ahí hicieron su agosto. Ahora, ¿qué ha pasado? En estos últimos 3 años hemos visto múltiples crisis, estamos imbuidos en 2 guerras, una de ellas en Europa, es decir, más allá de que la agenda política la hacemos los medios de comunicación y los políticos, más allá de eso es un hecho que hay otras preocupaciones, que evidentemente no ha desaparecido la crisis climática, evidentemente seguimos teniendo fenómenos climáticos extremos que solo se explican a través de lo que estamos haciendo los seres humanos en este planeta. Pero más allá de eso, hay otras preocupaciones inmediatas que durante los últimos años han sido la inflación. Hemos visto cómo la gente realmente tenía menos poder adquisitivo, los precios energéticos que subieron de manera... se dispararon en Alemania hasta el punto de temer incluso que no tuviéramos suficiente gas porque dependíamos en ese aspecto de Rusia. Es decir, por lo menos lo que es en Alemania, las preocupaciones más inmediatas, por no mencionar evidentemente la pandemia, fueron otras en estos últimos años que sentaron otras prioridades. Se puede discutir sobre si la llamada crisis migratoria ahora mismo realmente es también un problema hecho en casa. Evidentemente es la narrativa de Alternativa para Alemania, la que se han subido ahora mismo todos los demás partidos políticos por miedo a perder electores. Cabe preguntarse si el que realmente quiere que se cierren las fronteras y que
se haga una política migratoria muchísimo más estricta, va a votar al Partido Socialdemócrata o no va a votar directamente al original, es decir, Alternativa para Alemania, si merece la pena quizás cambiar totalmente el discurso y no intentar copiar todos al original, que es Alternativa para Alemania, pero ahí hay muchos estrategas políticos rompiéndose la cabeza al respecto, pero es evidente que ahora mismo hay otras preocupaciones más inmediatas, sobre todo en Alemania, con la guerra de Ucrania. Después de 2 años hay un cansancio por parte de la población. Muchos se preguntan si tiene sentido seguir enviando armas a Ucrania, si ese dinero no estaría mejor invertido en puentes y en carreteras en este país, en donde hace falta invertir enormemente en infraestructuras. Es decir, sencillamente la prioridad que hace unos años era el clima, en la agenda política, ahora se ha trasladado a otros, por factores, por esas policrisis, se ha trasladado a otro lugar, y es por eso que también los verdes se han convertido de alguna manera también en la proyección, en el partido proyección de todos los odios de gran parte de la población y de otros partidos políticos, porque hemos visto también que estas campañas electorales eran de ataques frontales al partido de los verdes, como si fueran los malos de la película en todo esto, cuando evidentemente sí han formado parte de varios gobiernos regionales y forman parte del gobierno en Berlín, pero ahora mismo el partido que torpedea mucho más las políticas nacionales es el partido más pequeño dentro de ese tripartito, que son los liberales, no los verdes. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que los verdes ahora mismo están pasando por una crisis de la que tienen que salir a base de cambiar tácticas, narrativas, sentar otras prioridades, volver a apelar más al voto joven, pero la agenda política está copada totalmente por 2 temas, el de la seguridad y el de la migración, que no están entre las prioridades del Partido de los Verdes, sino están precisamente los partidos de centro derecha y de extrema derecha. Y para terminar vamos a hablar del partido de Sarah Wagenknecht, que debutó electoralmente con extraordinarios resultados en los 3 estados federados del este, directamente destrozó a la izquierda o a lo que quedaba de ella. La realidad se lleva mal con los rótulos, vemos definiciones diferentes de este partido. Sarah Wagenknecht, lo explicamos, era una de las líderes de la izquierda, formó su propio partido, que ahora vi que lo llaman izquierda populista, izquierda conservadora, nacional, etcétera. Como digo, los rótulos se llevan mal con la realidad. ¿Cómo definirías cuál es el voto que busca este partido? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, los otros partidos hablan ahora mismo de la black box, porque no saben lo que les espera. Tienen que negociar con Sarah Wagenknecht tanto en Sajonia, en Turingia, como ahora en Brandeburgo, porque en Brandeburgo no dan los números tampoco para mantener esa coalición de la derecha y de la izquierda, es decir, de conservadores y de socialdemócratas. Juntos no pueden seguir gobernando, necesitan a un tercer partido. Los verdes ya no están representados en el Parlamento, van a tener que hablar con la alianza de Sarah Wagenknecht. ¿Cómo van a tener que hablar con Sarah Wagenknecht? Digo con Sarah Wagenknecht porque el partido es Sarah Wagenknecht. Es el único partido en Alemania que lleva el nombre de su fundadora y que gana o pierde proyección de voto en función de las veces que aparece Sarah Wagenknecht en tertulias políticas en televisión. Su candidato en Brandeburgo, tengo que decir, escuchando muchos de los debates y mítines, que es un candidato muy, muy débil, retóricamente probablemente el más débil de todos los cabezas de lista en Brandeburgo, y sin embargo ha obtenido un 13% de los votos. No se debe a él, se debe a Sarah Wagenknecht. Es decir, que a base de una campaña ajustada a su figura, a sus apariciones, es una candidata realmente de televisión más que de redes sociales o de otros medios de comunicación. Realmente se vende a través de la televisión pública alemana. Ha conseguido, de momento en el este, porque claro, como solamente lleva 5 meses funcionando y se han celebrado estas 3 elecciones regionales en el este, hemos visto pues el caudal de voto que ha recopilado en el este de Alemania, y no deja de ser realmente sorpresivo que de ser un partido que haya obtenido más de 2 dígitos en estos 3 estados regionales. Muy probablemente no sea así en las federales, por lo menos no llega a esos niveles. Es capaz de cosechar gran parte de ese voto protesta,
que ya no va a Alternativa para Alemania, que ya lleva también 10 años probándose en diferentes citas electorales y en congresos y demás, y todo el mundo ha visto también sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Realmente, digamos que el nuevo canalizador de ese voto protesta puede ser la alianza Sarah-Wagenknecht. Es un partido más afín a Rusia, y no nos olvidemos que en el este de Alemania la socialización es muy diferente a la que se ha vivido en el oeste del país, es decir, la cercanía con Rusia es más evidente. También el miedo a una escalada bélica y el considerar a Rusia realmente como esa potencia a la que nunca se va a poder derrotar, es lo que estaba en la narrativa del este alemán y sigue muy afincado en la personalidad de muchos germano-orientales, esa especie de respeto, miedo y admiración por el hermano soviético. Es decir, hay muchos factores, y este partido, Sarah-Wagenknecht, creció en el este de Alemania, fue parte del partido postcomunista, del partido de la izquierda, es decir, la narrativa es muy distinta, y hay mucha gente en el este que está en contra de seguir enviando armas a Ucrania y que quiere forzar cuanto antes una paz dialogada, una salida diplomática a la guerra de Ucrania, ¿no? A costa incluso de la pérdida de territorios por parte de Ucrania y de soberanía por parte de Ucrania. Todo esto en el este se ve con mejores ojos que en el oeste, por estas razones que he intentado mencionarte, pero como tú bien decías, hay un ejército de paleontólogos y de expertos intentando explicar las razones por las cuales en el este del país se vota más a esas alternativas políticas en los dos extremos. Pero desde luego la alianza de Sarah-Wagenknecht habrá que ver, porque apenas tiene personal, apenas tiene estructuras. Ella quiere participar personalmente en todas las negociaciones de coalición en estos 3 estados federados. Y quiere imponer esa agenda política de no seguir enviando armas a Ucrania, forzar esa paz con Rusia, pero como bien decía hoy Voigt, que el primer ministro de Brandeburgo, en Potsdam no hay ni un Ministerio de Asuntos Exteriores ni un Ministerio de Defensa, es decir, que esas decisiones no se van a poder tomar en Brandeburgo, ni en Sajonia, ni en Turingia, sino que se seguirán tomando en Berlín. Es decir, que lo que quiere imponer Sarah-Wagenknecht es difícil de imponer a nivel regional, y yo creo que en ese aspecto los que están buscando socio de gobierno y van a necesitar a la alianza Sarah-Wagenknecht para formar gobierno en esos estados federados, le van a recordar una y otra vez que por mucho que quiera imponer esas líneas rojas en esas 3 capitales regionales, no lo va a poder hacer. Tendrá que esperar a ser también quizás llave para el gobierno de Berlín el año que viene, en septiembre del 2025. Desde luego en las regiones no va a poder imponer sus líneas rojas. Vamos a ver qué sucede. Tenemos un año electoral, o como máximo un año electoral por delante. Creo que tocamos todos los temas importantes. Si quedó algo pendiente, lo vamos a hacer con Úrsula Moreno en una próxima ocasión. Muchas gracias, Úrsula. O contigo, Andrés. Hasta la próxima.